Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV donde se analizan las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy estaremos hablando del amparo directo en revisión 1667/2021, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte, quien determinó que las personas juzgadoras tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género ante indicios de violencia o subordinación para eliminar cualquier estereotipo de género que impida ponderar objetivamente la acreditación del delito. Para hablar de ello nos acompañan Erika Guillén, de Derecho de la Ibero Puebla, Jimena Navarro, de Comunicación de la UNAM, Dinora Zárate, de Sociología de la UAM, Brando Macosta, de Medicina de la UNAM, Uriel Valois, de Derecho de la UNAM, María Toledo, de Relaciones Internacionales de la Ibero, y Melissa Herrera, de Trabajo Social de la UNAM. Yo soy Renata Romero, comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión El más Derecho a de Disentir, Derecho. el programa de Justicia TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Ya estamos de vuelta en el Derecho a Disentir. Hoy vamos a analizar un asunto muy relevante relacionado con la perspectiva de género y la obligación de las y los juzgadores de juzgar los casos con este principio. ¿Qué les parece si nos vamos con nuestras invitadas e invitados para que nos den un poquito más de contexto sobre este amparo directo en revisión? Uriel, bienvenida al Derecho a Disentir. ¿Qué te parece si nos platicas un poco los antecedentes del caso? Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y ahora, para empezar con los hechos del caso, la investigación por parte de los ministerios y demás organismos mexicanos empieza por una advertencia de parte de organismos de inteligencia de Estados Unidos, en el que, bueno, dan la alerta a los mexicanos de que existe una red de tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. Entonces empieza la investigación en México y a través de esto se dan cuenta que, bueno, el líder de este grupo delictivo y su esposa son los que están llevando pues toda la operación y los condenan después de varios procesos, bueno, de un proceso en varias instancias a lo que, bueno, por los delitos de tráfico de personas y además por el uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, bueno, después de varias instancias y varios recursos presentados por las dos partes, llega el recurso de revisión a la Suprema Corte, en donde es, bueno, la sentencia de la parte de la sentencia de la esposa, bueno, de la concubina del señor, en la cual se analiza en la Suprema Corte. Ok, qué interesante. Vámonos, ¿con qué nos vamos? Estoy pensando. Dinora, ¿qué nos puedes platicar al respecto de la sentencia? Tu opinión y un poquito qué se resolvió en este caso en específico. Sí, claro. Bueno, la verdad yo me enfoqué un poco más en el aspecto social. Me parece que juzgar este caso con una perspectiva de género es muy importante. ¿Por qué? Porque desde que nacemos se nos imponen ciertas prácticas muy estereotipadas, ciertas etiquetas. Se nos hace creer desde que nacemos que nosotras somos un aparato reproductivo y los hombres son el aparato productivo, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que tenemos que romperlo, tenemos que romper con todas estas cadenas, con todas estas etiquetas, y creo que sí sería conveniente profundizar, digamos, en esta perspectiva de género, porque de ahí se derivan pues todos los actos que se plantean en la sentencia, ¿no? Otra cuestión que también me gustaría tocar es la de la deconstrucción, que, bueno, si me remonto un poquito a los años 90, sí, a los años 90, la deconstrucción es un término y es una corriente teórica que nos ayuda a tratar de desenmarañar todos, pues, todas estas conflictos sociales. Es decir, la deconstrucción es leer más allá de las líneas, leer más allá de las letras y no necesariamente, digamos, romper o destruir como tal estos paradigmas, sino tratar de desmenuzarlos y de verlos desde otro enfoque. Entonces también yo creo que tendríamos que analizar muy bien toda la situación y el contexto social por el que estaba pasando la señora
y lograr comprender el enfoque de la sentencia, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Erika, nuestra compañera toca un concepto muy relevante que es justo perspectiva de género. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué es juzgar con perspectiva de género? Sí, claro. Pues en general, en el ámbito pues jurídico, pues se reconoce que las mujeres están como en una posición más vulnerable. Y pues justo la perspectiva de género es tomar en cuenta esto con el contexto que viven las mujeres de violencia, el contexto económico y pues cómo esto puede afectar su caso, cómo esto puede afectar su actuar. Y pues específicamente en este caso vemos que venía de un lugar de violencia psicológica y económica. Y pues al no juzgar tomando esto en cuenta, pues obviamente la Suprema Corte pues lo reconoció y pues decidió devolver el caso para que tomaran pues En cuenta todas estas Sí. cuestiones, ¿no? Que dices, ok. Entonces, Jimena, bienvenida al Derecho a Disentir. Me gustaría preguntarte si nos pudieras platicar precisamente qué era lo que alegaba esta señora. O sea, qué alegaba que el colegiado había hecho para que se le condenara a una sentencia. Pues precisamente ella decía que a ella no se le había juzgado con esta perspectiva porque la única cosa que la vinculaba con el delito de formar parte de este grupo delictivo era que era la pareja de quien estaba siendo el acusado de ser el líder de esta banda. Entonces, pues esto está basado en un estereotipo de que la mujer o la esposa o quien sea tu pareja tiene que conocer todo de ti. Y ella precisamente pues decía que ella no sabía que su esposo se dedicaba a este tipo de acciones y entonces pues ella precisamente se defendía diciendo que ella no sabía que realmente ella trabajaba en estos negocios del señor, que era un negocio de ropa y otro de comida, porque pues era como su obligación como esposa, que también es una cosa que nos implica un rol de género. Entonces era su obligación como esposa, pues como aportar, pero realmente ella no recibía como tal el sueldo, ¿no? Entonces también en esta parte entra lo que decía mi compañera, había una violencia económica porque ella no tenía como otra forma de subsistir, tanto ella como sus hijos menores de edad. Entonces, pues por esta parte era lo que ella alegaba y por eso sí se decidió tomar el caso, porque creo que es muy evidente la relación de poder que existe y me gustaría aquí mencionar un dato que considero que es muy relevante y seguramente lo retomaremos, que es que esta persona le llevaba, me parece, 42 años de diferencia. Entonces, pues, no hablamos nada más de una relación de poder por género, sino también por edad. Claro, y tocas, qué bueno que tocaste este punto que es bastante interesante. Pues sí, ¿no? Muchas veces, como dices, no solo es la cuestión de por el hecho de ser hombre, era o se creía que tenía como cierto poder sobre su pareja, ¿no? Sino que creo que me parece la sentencia lo dice, se conocieron cuando ella tenía 23 años y tenía ya una hija, es decir, era una madre soltera, ¿no? Sí. Entonces, todas las cuestiones que tuvo que llegar a tener que estar o querer estar, porque se vale, con este señor, y después todas las consecuencias que tuvo por el simple hecho de ser su pareja, ¿no? María, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, algo que nos ha faltado comentar aquí, que quiero como sumar a todo lo que han dicho, a ella, a pesar de todo lo que la están juzgando, ella dice, a ver, yo fui víctima de violencia económica y violencia psicológica. Esta parte de que a ella la señala la única mujer que, bueno, la única persona que alega que ella era parte de esta célula criminal, era una conocida parte de la célula que además tenía una relación sentimental con su marido. Y ella igual declara, a ver, yo tuve mis gemelos con este señor, pero de hecho no viví con él y hace apenas un año retomamos nuestra relación. Yo ni tenía idea, bueno, ella, si nos vamos como ya a esta parte fundamental de los significados, ella sufrió rechazo, ella sufrió le obstaculizaron su autodeterminación, la infidelidad. Entonces, todo esto que ella alega, creo que es muy importante retomarlo porque
pues como dicen todos, además de no ser juzgada con perspectiva de género, creo que la ven como una extensión del hombre. O sea, ella es nada más el brazo que se extendió del hombre y ya, ¿dónde está esta parte de ella, su palabra, lo que ella vivió, lo que ella quiere hacer? Nada más es como, eres la extensión de él y como él es criminal, tú también. Entonces, es esta parte donde no le dan su lugar a ella como una mujer independiente, que también ella tomó sus propias decisiones, y alegar que al final ella tiene que saber todo, como igual lo comentaba Jimena, como ella lo tiene que saber todo y eres parte de este círculo, pues le quitan mucha independencia a la mujer, y creo que es un sistema que ha globalizado la violencia que repetimos en la familia, la verdad. Sí, claro. ¿Cuántos casos no conocemos donde pasa esto, no? O sea, donde, como dices, se vuelve una extensión y se le quita totalmente la autonomía de actuar y de ser de las mujeres, ¿no? Y esto es muy relevante. Me gustaría preguntarte a ti, Brandon, ¿qué opinas de lo que han dicho y en específico de las sentencias? De la sentencia me parece bastante compleja, y en lo personal creo que es un tema muy particular, en donde mezclamos perspectiva de género con crimen, y eso es un tema muy especial. Yo creo, honestamente, entiendo el punto de la perspectiva de género, y por supuesto que la violencia en la familiar que pasa en México y en el mundo, en donde el patriarcado de alguna forma domina sobre varias parejas, y obviamente la pareja femenina termina siendo la víctima, ¿no? de la persona que realiza el crimen. Pero también creo que no ocurre en todos los casos, y que es un mecanismo de defensa legal para poder dividir a la pareja en la persecución del delito. Entiendo el caso en particular en el que, en este caso, la chica no tiene ni idea, y que por supuesto hay una autoridad física, moral, económica de una persona de 62 años contra una persona de 23 años, por supuesto, que ocurre en México en las comunidades rurales con mucha frecuencia, ¿no? Y que también aquí en México ocurre, que han habido casos hasta famosos, en donde ocurren feminicidios en restaurantes de la Ciudad de México por esa superioridad hegemónica, ¿no? Masculina. Pero también es cierto que hay otros casos que igual, no voy a mencionar, son famosos, ¿no? Farándula, diría yo. Donde la forma más fácil de evadir la persecución del delito para la pareja es decir que yo no sé nada, yo no sabía nada y jamás conozco nada, ¿no? Entonces, o sea, seguramente sí que la verdad en el derecho y en la medicina y en cualquier ámbito no es total, ¿no? O sea, siempre hay un margen de error, y creer 100% la palabra de alguien pues, es muy complicado, ¿no? Pero creo también que habría que ver en cada caso en particular, así como en medicina cada persona es un paciente diferente, cada caso es distinto, y creo que es una forma para algunos necesaria de poder defender su derecho de libertad y de justicia, y para otros de evadir la justicia como tal, ¿no? Claro. Y me parece que en este caso, o sea, tocas algo muy relevante. ¿Por qué? Porque se centra en que es un delito de trata de personas, que no es cualquier cosa. O sea, ahorita me podrán contar ustedes más sobre esta cuestión. Pero sí, o sea, más bien, sin embargo, la Suprema Corte lo que hace es, no te estoy otorgando ya tu libertad. Lo que estoy haciendo es regresar tu caso al colegiado que te resolvió, solo para que resuelva con perspectiva de género por todas esas cuestiones que omitió, para así, con las pruebas ya suficientes y con las pruebas claras, ya podamos saber si eres culpable o no eres culpable. O sea, entiendo mucho lo que dices de que estamos hablando de algo muy grave, que es la trata de personas, y que no se puede omitir esa cuestión solo con el hecho de que la persona diga que no se le juzgó con perspectiva de género, pero al final de cuentas, también, o sea, no podemos perder de vista el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? O sea, que esta persona debía ser juzgada de forma correcta y con todas las pruebas adecuadas y con todos los estereotipos, pues por así decirlo, alejados, para que en realidad se pudiera ver y quitar todas esas, por así decirlo, cortinas, y ya poder resolver si sí o si no. Melissa, ¿qué opinas al respecto? Creo que por primera vez en todas las veces que he tenido el honor de venir a compartir, estoy bastante conflictuada y no tengo posiciones absolutas. Primero, porque sin duda hubo un fallo en cuanto al proceso. Sin duda se erró en no juzgarse con perspectiva de género,
y creo que la Corte lo resolvió bien. Pero también creo que es muy delicado hablar de violencia de género en este caso en específico, porque desde mi punto de vista, por ejemplo, si yo como trabajadora social estuviera haciendo el peritaje, yo sí habría encontrado motivos que vincularan a la persona a la posible comisión de un delito. Yo creo que sin duda se tiene que incluir en la investigación la perspectiva de género, y no solo eso, también perspectivas interseccionales, perspectivas decoloniales, perspectivas distintas. Pero también creo que pasa mucho en el feminismo. Yo no pretendo decirle a nadie cómo vivir su feminismo, porque hay muchísimos, ¿no? Pero de pronto se romantiza incluso el hecho de la sororidad. Y la sororidad no es solapar violencia solo por venir de mujeres. Y sin duda hay casos donde las mujeres comienzan como víctimas, y hay que tenerlo en cuenta porque hay procesos socioemocionales involucrados. Está ahí el síndrome de indefensión adquirida, o quizá vienen de procesos de reforzamiento intermitente. Pero también hay mujeres que comienzan como víctimas y acaban siendo victimarias. Y es algo que no podemos dejar de ver. Ahora, estoy un poco inmiscuida a nivel laboral en el tema de las cárceles, sobre todo de mujeres. Y lo que sí es verdad es que muchas de las mujeres que están ahí por sus parejas, por apoyar, y no porque realmente hayan estado involucradas. Y también es cierto que las sentencias que se dan a mujeres suelen ser mucho más elevadas en comparación con sus pares masculinos. O sea, muchas veces las sentencias para mujeres que cometen delitos graves como secuestro, robo, etcétera, no son iguales. Y también es mucho más alto el porcentaje de mujeres que están en cárceles esperando sentencia por tiempos larguísimos. O sea, claro que hay sesgos y claro que se culpabiliza mucho más a la mujer que comete crimen, porque no solo está cometiendo un crimen, sino está transgrediendo la feminidad que se supone tenga, está transgrediendo los roles que debería cumplir socialmente, y eso se criminaliza. Entonces, estoy confundida entre analizarlo a nivel macro y el caso en específico, que sin duda hay relaciones de poder que se tienen que analizar, pero no estoy totalmente convencida de que en este caso. Siento que la Corte dijo, se falló al proceso y no eres inocente, ¿no? Y son cosas que sí habría que separar. Sí, y es bueno que hagas esa distinción. Y a ver, ahorita tocabas algo muy relevante, que era la cuestión de las cárceles y de las prisiones. Justamente me recordaste a que un día el ministro Arturo Saldívar, cuando fue a Santa Marta, dijo eso, dijo, estas mujeres, la mayoría de ellas están aquí por haber estado en el lugar incorrecto, con la persona incorrecta, en la hora incorrecta, ¿no? O sea, y eso también hay que tomarse en cuenta, pero coincido que es muy buena la diferencia que tú haces de lo que se resolvió en esta sentencia, porque no se le dio la libertad. Jimena y luego Brandon, que me pidieron la palabra. Sí, precisamente quería decir que creo que estamos dejando un poco fuera una parte que es muy importante, que es que la perspectiva de género no solamente aplica para las mujeres. La perspectiva de género, así como el sistema patriarcal, nos permea a todos y a todas y a todes. Entonces, pues un poco eso. Y también, pues decir que a partir de esto, también la perspectiva de género no busca darle como una carta blanca a las mujeres de decir, no, entonces tú ya no vas a ser culpable de nada y estás totalmente, tienes un fuero, ¿no?, de género. No. Precisamente hace que se busque una justicia sobre qué tan involucrada estuviste en un caso. Y creo que eso sí aplica totalmente aquí. Y creo que yo sí difiero, yo sí creo que este caso es precisamente un claro ejemplo de donde no se ha aplicado perspectiva de género, porque precisamente ni siquiera se le ha podido probar alguna forma de estar involucrada. Entonces, pues sí, también aquí tendríamos que ver desde qué ojos están viendo el caso y cómo los juzgadores no tienen esos llamados lentes violeta. Sí, y es muy importante lo que dices, ¿no? O sea, creo que aquí nadie, y sí, pues dígalo,
no estamos en contra ni, o sea, bueno, de que se juzgue con perspectiva de género, al contrario, ¿no? Y me parece que es una obligación de todas las juzgadoras y juzgadores en cualquier juzgado, tribunal, ya sea en local o federal, ¿no? Pero bueno, están tocando temas y aspectos muy interesantes. Brandon, te voy a dar la palabra en el siguiente bloque. Nos vamos a ir rapidísimo a una pausa. Este es el derecho a disentir, no se nos vayan. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos platicando sobre una sentencia bastante relevante donde me parece que hay demasiados derechos y cuestiones importantes que no solo son perspectiva de género. Pero bueno, para seguir con este diálogo, Brandon, me pedías la palabra en el bloque pasado. ¿Qué te parece si empezamos contigo? Claro, gracias. Justo quería comentar lo que estabas comentando una parte que me pareció fascinante, lo que hizo el ministro presidente Arturo Saldívar en la prisión Santa Marta Catitla, en donde justo había un caso de una señora que creo que es de Sonora o de Chihuahua, que estaba en una red de trata de personas, que era un bar, que el bar era como el punto central para la trata, y que cuando hubo la detención, a la única que agarraron fue a ella, y llevaba 15 años en prisión por un delito que solamente ella no cometió y que es cómplice solo porque estaba lavando el suelo del lugar, ¿no? O sea, y que no tendría por qué pasar, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante, justo como lo comentaban todas y lo comentabas tú, nadie está peleando con la perspectiva de género, al contrario, ¿no? O sea, siempre se busca entender, ¿no? Que las mujeres son un grupo vulnerable en todas las circunstancias y que se tiene que tener siempre presente, pero así como pasa aquí, por ejemplo, en psiquiatría estudiamos nosotros a muchos de los asesinos seriales, ¿no? Y en los asesinos seriales también hay muchas cadenas de apoyo entre ellos y sus cómplices, y muchas de las cómplices son mujeres, ¿no? Entonces, no porque esté mujer, porque esté discapacitado, porque lo que sea, no es un delincuente, ¿no? O sea, sí, claro. Hay videos inclusive, yo la verdad no soy un abogado, ¿no? Pero soy fan de las detenciones de los delincuentes, fan de ver esos videos, ¿no? Y de ver, por ejemplo, vi un video apenas de una persona que está en silla de ruedas y que llega a un establecimiento a asaltar con un arma, ¿no? Y que una persona en silla de ruedas, porque es vulnerable, todo el mundo, no, pobrecito, no hay que ayudarlo. ¿Pero por qué? Si sos igual que todos nosotros, ¿no? Y al final, en ese acto, en esa persona y en esa circunstancia es un delincuente. Entonces, no, yo creo que va más allá, ¿no? de la perspectiva. Lo que hizo la Suprema Corte me pareció muy bien, porque pues al final lo regresa para que se vuelva a estudiar, ¿no? O sea, como para que de nosotros estudiemos la parte de la perspectiva y que no quede de nosotros, ¿no? O sea, que lo hicimos bien, aunque tal vez pueda ser cómplice, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante tomarlo en cuenta, y no solamente involucre, como comentaba ella, a las mujeres, ¿no? También a los hombres, ¿no? Entonces, claro, es un aspecto integral, y no porque seas mujer, no porque tengas vulnerabilidad por X razón, ¿no? Significa que no lo seas, ¿no? Jeffrey Dahmer, ¿no? Era de la comunidad LGBT, y no por ser de la comunidad LGBT, que es un grupo vulnerable, no era un asesino serial, ¿no? Entonces, claro, son cuestiones como muy, muy particulares. Pero sí, es que si nos metemos al tema de los perfiles criminales, se pone todavía más complicado, porque para empezar, desde la criminalística todavía se usan teorías lombrosianas que apuestan a que la bestialidad física, a que ciertos perfiles tienden más a eso, a la bestialidad y por ende a la criminalidad. E incluso criminaliza temas como de trastornos mentales, etcétera. Entonces, ahí entras también en un punto de la racialización y de criminalizar etnias, y se vuelve muy complicado porque justamente no hay perfiles. Lo que sí hay es diferentes accesos a la justicia a partir de las oportunidades con que se cuenta. Por eso las cárceles están llenas de las pobres, de las olvidadas, de las que no pueden acceder a no solo los recursos económicos, quizá también a no recursos mediáticos. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso Florence Cassés? Y el perfil. ¿Y cuántas mujeres no están en cárceles? Por ejemplo, en México ya no es legal criminalizar el aborto como tal. Y aún hay muchas mujeres que siguen en la cárcel por haber abortado porque se les tipificaron delitos con otro nombre, por infanticidios. O incluso el caso de una muy sonada que estuvo ahí por un aborto involuntario a causa de una golpiza que recibió de su pareja, y siguen en la cárcel.
O sea, creo que hablar de perfiles es muy, muy complicado y peligroso. Sí, totalmente. Uriel, ¿querías comentar algo al respecto de lo que decían? Sí, claro. Bueno, de hecho difieren varias cosas de las que se mencionaron porque la perspectiva de género, como se dice en la sentencia y se ha dicho en diversos foros y demás, bueno, de ámbito jurídico y sociales y demás, no busca decir que, no solo la perspectiva de género, todos los protocolos de la Suprema Corte no buscan decir, porque eres mujer, no eres esto, o porque eres de la comunidad LGBTQ+, no eres delincuente. No, o sea, no quiere decir que por ser parte de estos grupos que han sido puestos en situación de vulnerabilidad por una sociedad como la que vivimos, se trate de que no son criminales o son mejores que las demás personas. Como lo establece, de hecho, dentro del mismo cuerpo de la sentencia, lo que busca en especial la perspectiva de género es que si hay algún indicio de que una mujer puede estar en un contexto de violencia como es la psicológica y la económica, en el momento en el que se haga la manifestación, la persona juzgadora se tiene que llegar de todas las pruebas necesarias en caso de no haberlo para determinar que no haya una violencia sistemática contra la mujer. Nunca que haya una violencia no quiere decir que una persona no es culpable o sí es culpable. Hay muchas cuestiones que revisar. Entonces, la perspectiva de género no busca decir no eres criminal o sí lo eres, es más bien, como comentabas, te pones tus nuevos lentes y dices como, ahora, ya sin todos estos sesgos como de género, todos estos sesgos de una discriminación estructural sistémica como la que tenemos en el sistema mexicano, es por esto que o no vas a ser criminal o sí, es algo totalmente diferente. Sí, me parece que, o sea, me encanta que hagan como muy clara esta cuestión, ¿no? La perspectiva de género no significa ya absolver a las personas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de pertenecer a cierta comunidad o por el hecho de pertenecer a o ser personas con discapacidad. No. O sea, es muy importante que se remarque esto porque me parece que incluso, y suena absurdo, pero me parece que incluso hay juzgadores y juzgadoras que no tienen claro esto. O sea, que no quieren juzgar con perspectiva de género porque creen que hacer eso es ya totalmente absolver a la persona. Y no, entonces me parece muy bueno que aclares esto. Dinora. Ajá, me gustaría hacer solo un pequeño comentario con base en las participaciones de mis compañeros. Mencionan mucho que las mujeres o el grupo de la comunidad LGBT son personas vulnerables y realmente no. O sea, nosotros no venimos al mundo siendo vulnerables. La sociedad es la que nos vulnera. ¿A través de qué? A través de todos estos, todas estas etiquetas, todos estos estereotipos. Entonces, es algo que me gusta puntualizar. Sí, y es importante. Pues yo creo que eso es lo que pues trata de tomar en cuenta la perspectiva de género, ¿no? O sea, el contexto en el que estamos. Y pues específicamente como de la sentencia, yo pues sí reconozco esto que la Corte pues admitió este caso diciendo yo me voy a pronunciar en si este caso se juzgó con perspectiva de género o no. Yo no me voy a pronunciar en la legalidad de si eres culpable o no. Y pues justo por esto regresó el caso, porque no se juzgó con perspectiva de género. Pero pues igual creo que la regulación de los juzgadores para cuándo tienen que juzgar con perspectiva de género está poco clara, porque leyendo la sentencia, pues revisando el protocolo de juzgar con perspectiva de género, dan ejemplos de pues preguntas que se podrían hacer los juzgadores para tomar en cuenta si se podría juzgar con perspectiva de género. Pero no hay una situación concreta que digan, pues sí, si es una mujer se tiene que juzgar con perspectiva de género, que yo creo que es algo que podrían implementar pues para que se evite este tipo de conflictos que pues llegan hasta la Corte simplemente porque no se juzgó. O sea, si tuvieran un método concreto para aplicar o si supieran cuándo aplicar la perspectiva de género, pues sería mucho más fácil resolver este tipo de conflictos en primera instancia o en instancias anteriores. Claro. María, ¿querías comentar algo? Sí, igual, quería sumar al comentario. Creo que, y esta a lo mejor es una interpretación mía y la dejo abierta, creo que hay una deuda histórica igual con la mujer. Sí estoy de acuerdo que la sociedad es la que nos vulnera, pero al vulnerarnos literalmente en un mundo hoy, si yo tuviera una hija el día de mañana, ya está automáticamente vulnerada por todas estas ideas que ya existen, por estos señalamientos, por este trabajo que no se hace y que permite que la mujer siga siendo un grupo, no una minoría ni mucho menos, pero un grupo que a pesar de que está demostrado en todos los aspectos que podamos imaginar, que estamos capacitadas para todo, que somos autodeterminadas, todo,
siento que toda esta parte de decir ya la mujer ya está vulnerada, pues sí es algo que influye mucho en nosotras. Y a lo mejor nosotras queremos estudiar y queremos ir y queremos venir y lo hacemos, pero la realidad es que hoy no podemos, hoy nosotras en este momento, yo no hay nada que yo diga, híjole, ya se va a cambiar. Creo que hay que adaptarnos a todo eso y creo que esta parte de juzgar con perspectiva de género abre la puerta a que nosotros nos sintamos un poco más protegidas. Si soy culpable o no, que me caiga todo el peso de la ley, pero que sean justos en lo que se vive hoy en día en un país como México, porque no estoy hablando de un país súper desarrollado en tema de derechos humanos, sino un país como México donde tenemos las cifras de feminicidios, los niveles de machismo perpetuados por hombres, por mujeres, el sistema patriarcal, creo que nos engloba demasiado y en un país como México este mecanismo, como lo decía en la sentencia, es constitucional. Ya si es culpable o no, que lo definan ellos, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta para dejar de hacer la ley, la constitución tan porosa como la tenemos hoy en día, porque también nuestro nivel de impunidad es gracias a la porosidad que existe en nuestro sistema. Sí, totalmente. Y esta, o sea, bueno, esto que dices se relaciona mucho con las acciones afirmativas, ¿no? O sea, muchas personas no han entendido ni siquiera pues este concepto que es crear, a ver, Jimena, tú quieres hablar de acciones afirmativas, te doy mejor la palabra a ti. Sí. Ok, qué pena interrumpirte. No, es que justo quería decir que pues, o sea, concuerdo totalmente con mi compañera, pero no es nada más la cuestión de la vulnerabilidad, sino creo que la pregunta que nos plantea la perspectiva de género es las condiciones sociales, históricas, políticas y económicas. Si las condiciones hubieran sido diferentes, se hubiera cometido el delito o se hubiera cometido en la misma medida. Entonces, no es nada más que seamos vulnerables, sino tan solo, o sea, y es como algo que escuchaba el otro día, es como decían, ay, es que antes el género no nos importaba. No, si el género siempre ha importado porque el género desde que naces, ahora yo lo veo con las revelaciones de sexo, no son revelaciones de sexo, son revelaciones de género, porque ya apenas está y ya está el carrito, ya sí va a ser azul, y está la muñeca, sí va a ser rosa. Entonces, todavía ni nace y ya tiene un montón de expectativas ese bebé, ¿no? Entonces, desde ahí ya te condicionan a cuál va a ser tu forma de vida, a cuál va a ser tu comportamiento, y esto se relaciona directamente con cómo tenemos nuestras relaciones sexoafectivas y cómo este cuento que también nos vendieron a las mujeres donde hay que ser incondicionales y siempre hay que apoyar a la pareja, también cómo se ven reflejadas y precisamente era lo que decían, sí, o sea, por ejemplo, Anabel Hernández lo toca en su libro de Las mujeres del narco, que precisamente lo que habla es como estas mujeres estuvieron en estas situaciones y la mayoría de ellas porque hombres las llevaron a esas situaciones y porque todo el contexto, incluso si las vemos, muchas de ellas provienen del Triángulo Dorado, que es pues esta zona en donde se cosecha la mayor parte de amapola o marihuana o se hacen otro tipo de drogas. Entonces, sí hay todo un contexto y creo que es por eso también sumamente importante que existan estas herramientas y que el ministro Arturo Saldívar incluso ya se hizo una guía práctica, que era lo que iba a decir, una guía práctica de cómo se tiene que implementar este protocolo, pero es una herramienta muy importante porque no es nada más para juzgar, sino para prevenir, sino para saber desde dónde vienen los delitos y cambiar esa perspectiva, porque pues no nada más hay que condenarlos, ¿no? Hay que sanarlos. Justo, de nada nos sirve condenar todo o no condenar, sino el hecho de saber por qué está pasando cada cosa, ¿no? Y saber cómo actuar cuando llegue a tal situación. Y tocas ahorita, o sea, me refiero a una cuestión que dijiste, que el sistema patriarcal no solo afecta a las mujeres. Creo que incluso el primer afectado es el mismo hombre. Sí. ¿Por qué? Porque desde que nace se le busca que no, tú no puedes llorar, ¿por qué? Porque eres hombre. No, tú no puedes sentir, ¿por qué? Porque eres hombre. No, tú tienes que actuar de esta forma, ¿por qué? Porque eres hombre. Literal es el primer ser humano que cuando nace al instante o incluso aún no ha nacido y ya con estas cuestiones de revelación de sexo, ya se le impone una cosa, ¿no? Y es fuertísimo como un sistema que se cree que solo afecta a las mujeres, en realidad no. Afecta a otras cuestiones y a más cuestiones que las mujeres. Brandon,
No, Uriel o Brandon, quien quiera, tiene la palabra. Así yo quería comentar sobre lo que decía Dinora, de las personas que no son vulnerables por sí mismas, sino que son puestas en una situación de vulnerabilidad por la sociedad. Es muy importante y sobre todo en este caso porque viene desde del caso Campo Algodonero contra México, en el que, bueno, la Corte Interamericana habla de esta discriminación estructural y sistémica hacia, bueno, en ese caso, bueno, específicamente hacia las mujeres, pero esto se puede traducir en cualquiera de otro de los grupos puestos en situación de vulnerabilidad, porque te dice que no, estas perspectivas, por ejemplo, que se ocupan para las personas juzgadoras, no son propiamente porque haya una mujer en el caso o porque haya una persona LGBT o porque haya una persona indígena, sino es porque primero la discriminación estructural, que es toda la sociedad, repetimos patrones de discriminación a ciertos grupos. Y después de la sociedad, ahora esta discriminación estructural se pasa a la sistémica, que la sistémica ahora habla de en cuanto a las instituciones de orden público, ¿no? Que ya estos patrones de violencia los reproducen las instituciones, entonces pone en una mayor situación de vulnerabilidad a las personas las personas de estas categorías sospechosas de las que habla la Suprema Corte. Qué bien que haces referencia a esto. Justo tocas el tema de categorías sospechosas. No sé si alguien lo quiera abordar, que me parece muy relevante. ¿No? ¿Nadie? Híjole. Bueno, en general, para que la audiencia no se quede como, bueno, ¿qué son las categorías sospechosas? Pues las categorías sospechosas están previstas en el artículo 1 constitucional. Uriel, estás asintiendo, no sé por qué no quisiste aportar, pero bueno. Y son estas, por así decirlo, orientación sexual, discapacidad, religión, estas como principios o derechos que tienen ciertas personas que históricamente han sido discriminadas. Entonces, cuando una ley o cuando una cuestión se trate sobre estas personas, sobre estas cuestiones, se debe de ver, o sea, se debe de ver esta, por así decirlo, esta ley con una rigurosidad y con una, sí, o sea, de una forma más estricta para saber si es procedente o si no es procedente, si viola los derechos humanos, si no viola los derechos humanos. Y alguien le acaba de levantar la mano. Uriel. Sí, bueno, justo como hablas de las categorías sospechosas, también es importante hablar del término interseccionalidad, que es el que toca la sentencia de la que estamos platicando, porque hay que recordar que las personas no somos o blanco o negro. Las personas somos o blanco y negro y rosa y azul y demás cosas. O sea, como en el caso, la mujer no solamente es mujer, sino que también es una madre soltera y aparte está en discriminación por la edad que tenía y aparte de la edad era porque estaba en una situación económica precaria. O sea, las personas caen en diversos de estos grupos o categorías sospechosas. Entonces, pues vas a hablar de una interseccionalidad en la que vive cada una de las personas. Claro. Tocas bastante temas relevantes, la interseccionalidad, la vamos a seguir platicando en el bloque que viene. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte. Para los que nos están viendo desde casa, no se nos vayan. Estamos tocando un tema muy relevante. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Uriel nos platicaba de un concepto muy interesante que es la interseccionalidad, que me gustaría que platicáramos al respecto de ella. Y me gustaría darte la palabra, Melissa, para que nos pudieras pues explicar un poquito este concepto y si quieres agregar algo más adelante. Ok. Bueno, la interseccionalidad como tal nos dice que no existe una categoría única por la que se oprime o se privilegia a alguien, ¿no? Sino que puede haber muchas categorías y justo por eso se tiene que hacer casi de manera artesanal la investigación de casos y la intervención con sujetos, porque ninguna persona está en la misma situación que otra, aunque pareciera que sí, puede haber categorías que difieren y por eso hay que investigarlas. Y en esta sentencia creo que otra cosa que falló justo por no aplicar la interseccionalidad y también por no pensar en que todos los derechos van concatenados, fue que existía dos infancias ahí, dos infancias por las que al no juzgarse a la madre con perspectiva de género, tampoco se está pensando en el bien superior de esas infancias que van a quedar desprotegidas y también con el estigma de haber sido parte de una célula, porque ahí lo manejan no solo como que en lo individual delinquieron, era una célula criminal completa que se desmanteló. Entonces, hubo muchas fallas y justo por no aplicar la interseccionalidad y que pasa en centenares de casos. Claro.
Jime, ¿quieres agregar algo de lo que dice Melissa? Sí, bueno, la interseccionalidad también tiene que ver con la identidad, entonces esto lo hace pues una materia, más bien una herramienta primordial para la perspectiva de género. Pero quiero mencionar que la interseccionalidad no es acumulativa, o sea, no es que, por ejemplo, seas una mujer negra y luego pobre, no, sino que esta precisamente es interseccional porque nos muestra cómo es que convergen estas opresiones y cómo es que forman precisamente, como ella decía, una realidad totalmente única. Claro, sí, y también abonando a lo que dice, no es una cosa de jerarquías, de es que yo soy más oprimida que tú, Exacto. entonces importa más mi caso que tú. No, simplemente es como enfocar la necesidad de ver la complejidad de esa situación. Exacto. Ok, perfecto. Erika, ¿qué opinas al respecto? Sí, pues yo creo que justo es también lo que plantea el protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque sí trae, o sea, diferentes categorías de una mujer en una relación, una mujer hija de su abusador o una relación de trabajo. Entonces, como todas estas diferentes como lugares o posiciones donde la mujer es vulnerable y que pues esta necesidad de imponerle la obligación a los juzgadores para tomar esto en cuenta, para tomar en cuenta el contexto de la mujer y pues creo que sí es algo que siempre tienen que revisarlo. O sea, si es una mujer, pues no siempre se da, no siempre es vulnerable, no siempre hay violencia, pero creo que vale la pena que el juzgador pues lo revise. Claro. O sea, que siempre lo tomen en cuenta. Claro, que tenga como una, pues sí, un foquito ahí que diga, no, no se nos puede ir esto y más vale prevenir que justo. lamentar prácticamente. Exacto. Dinora, hace rato tocaban un concepto, no me acuerdo si creo que fuiste tú la que lo trajo, de la palabra deconstrucción. ¿Nos podrías explicar un poco a la audiencia y a los presentes de qué se trata esa palabra? Sí, claro. Bueno, el término de construcción viene con un filósofo francés que se llama Jacques Derrida. La verdad lo pone sobre la mesa porque se ha usado mucho este término de deconstrucción más ahorita en todo este movimiento feminista, ¿no? Entonces, sí es importante puntualizar que la deconstrucción no es totalmente destruir, digamos, ese pensamiento o esas etiquetas o esos estereotipos, sino tratar de verlos desde otra perspectiva. Es decir, no quedarnos con lo que dicen los libros, con lo que dicen, no sé, los periódicos, con lo que vemos en internet, es leer más allá y leer entre líneas. Entonces se trata como si fuera una madeja que tenemos que ir desenmarañando y tenemos que ir viendo con un ojo muy fino para poder encontrar otro enfoque y obviamente adaptarlo a, pues, en la actualidad en la que estamos viviendo, ¿no? Porque pues, la verdad es que la actualidad en estos momentos, en especial en México, nos ha rebasado. Entonces nosotros tenemos que ver la forma de sobrevivir a esta realidad, porque tratar de cambiarla es no imposible, pero sí ha sido muy complejo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho aquí me gustaría añadir, me parece, no me acuerdo quién mencionó el caso Florence Cassés, pero me parece relevante traerlo aquí solo como comparativo, ¿no? O sea, en ese caso ha sido súper emblemático para el principio de presunción de inocencia en México y para el debido proceso en México. Sin embargo, no podemos perder de vista que al final de cuentas la persona, no sé si han visto el documental, si no, véanlo, me parece muy interesante. Pero ella misma y un sujeto lo dice, ¿no? No te preocupes, nosotros somos privilegiados, nosotros somos blancos. Con nosotros no se va a ir el Estado, con nosotros no se va a ir la ley. Y eso es fuertísimo, ¿no? Porque en ese caso tan emblemático, lo que terminó pasando es que era una extranjera, sí era mujer, sin duda, ¿no? Y también se debía juzgar en ese entonces su caso con perspectiva de género. Era mujer y era extranjera. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siguen habiendo cuestiones y me parecía relevante traerlo porque por el mismo debido proceso y por la misma falta de pruebas y violación en las pruebas, se terminó absolviendo a esta persona, ¿no? A pesar de haber sido un asunto súper mediático. Pero bueno, solo quería hacer alusión porque lo habías mencionado.
Ya va a terminar este programa. María, me habías pedido la palabra. Si quieres, ahorita me dices lo que opinas. Y aparte, empiezas con tus conclusiones, ¿te parece? Ok. Bueno, igual quería sumar a lo que comentabas de esta manera de llevar artesanalmente los procesos. Creo que es muy importante porque además en México, además de lo que estábamos diciendo de ser mujer y de ser vulnerada o ya estar sentenciada a algo, creo que no hay igualdad de oportunidades. No nada más hablando de mujeres, no hay igualdad de oportunidades. Y creo que esto ha fomentado que la manera en la que juzgan a una persona por diferentes razones, por su raza, por su etnia, por su género, por su edad, por lo que sea, permite que en México, pues, nuestros crímenes, todo se impune, el peso de la ley es bastante como, a veces puede estar no balanceado, dependiendo del punto de vista de cada quien, pero sí creo que la igualdad de oportunidades en México no existe. Y eso también es muy importante cuando tú dices, es que esto tiene que ser de manera artesanal. Claro, porque no nada más podemos decir, a ver, hay que juzgarla a ella nada más por ser mujer. No, sí, muy importante eso, pero de ahí, ese es un parteaguas. Eso nada más es el principio. ¿Qué viene después? Ok, es mujer. ¿Qué viene después? Ah, bueno, su condición de madre soltera, su condición de violencia económica, violencia psicológica. Creo que es un muy buen mecanismo. Creo que es el principio de algo muy grande que viene, que tenemos que desarrollar como sociedad, porque creo que no puede ser el punto final de decir nada más con perspectiva de género y dejarlo como ambiguo, ¿no? Sino hay que definir y me encantó tu concepto de hacerlo artesanalmente, entonces yo me quedo con eso y pues me encantó la sentencia, igual me encantó la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y también creo que fue súper enriquecedor. Hubo un debate muy interesante y yo me voy feliz y como mucho más consciente de lo que viene y de cómo podemos aportar nosotros desde cada uno de nuestros rubros que son súper diferentes, pero igual algo nos une. Muchísimas gracias, María, por tus conclusiones. Y sí, me parece muy relevante pues esto que tocas, ¿no? Que se sigan impulsando estos manuales para juzgar con perspectiva de género, pero que no la solución no está ahí, ¿no? O sea, que falta mucho para, pues, para una solución correcta en la sociedad y para una sociedad en la que todas y todos pudiéramos vivir felices y contentos. Sin embargo, es una gran herramienta que se debe de usar y que se debe enseñar cómo usar, ¿no? Si no, pues se puede llegar a crear confusiones. Uriel, vamos con tus conclusiones. Sí, pues yo creo que la sentencia es muy interesante y es muy clara en todo lo que establece, a mi parecer. Me parece que es acertada al momento de defender a esta mujer de esta manera y también es acertada la manera en la que recuerda a los juzgadores que a pesar de que una de las partes no pida en su pliego de demanda que se ocupe la perspectiva de género, que de todos modos de oficio se tiene que hacer de esa manera. Entonces me parece relevante, como decía ya, que no se quede ahí, sino que yo creo que estos manuales para juzgar con perspectiva de género y los demás manuales que existen son solo una manera, un inicio para que para que las personas juzgadoras en general se pongan esos lentes para ver a las personas sin estos grados de discriminación. Y ahora sí, sin la necesidad de estos manuales, que ya solitos, sin necesidad de que alguien les diga cómo se tiene que hacer, lo estén aplicando de manera permanente. Claro, totalmente, de acuerdo contigo. Brandon, vámonos contigo. Yo quiero tocar 3 temas en particular. Date. Conclusión ahí. El primero que mencionabas, justo las oportunidades, ¿no? Que las oportunidades son muy limitadas y que aún existe una diferencia radical en la oportunidad por perspectiva de género y por diversas situaciones. Uno de los temas más en boga actualmente, que creo que es muy bueno y que lo menciona mi muy en boga y querido Tenoch Huerta, es el racismo, ¿no? Que también es un tema muy, muy radical que involucra las oportunidades y la forma en la que se juzga a las personas en diferentes ámbitos de la vida personal y profesional. La segunda es que, por ejemplo, yo ahorita me voy enriqueciendo de los conceptos de intersectorialidad y diferentes cuestiones legales que yo desconocía, ¿no? Pero al menos en medicina sí algo nos invocan y nos tratan de determinar es la posibilidad de hacer una práctica profesional basada en la perspectiva de género, pero como una necesidad y como algo obvio, ¿no? O sea, como algo que tiene que pasar. No tendría por qué. Aquí es diferente, ¿no? Nosotros no lo hacemos tan marcado porque al final es algo que tendría que ser implícito, ¿no? Inclusive la oportunidad de poder tener nuevas oportunidades profesionales en la medicina ya ha cambiado radicalmente, en donde incluso la población estudiantil es mucho mayor la población femenina que la población masculina. Y ahí el que se queda de jefe de servicio es el mejor, ¿no? O sea, ahí da igual si es hombre o mujer o lo que sea, ¿no? O sea, es el mejor.
tiene que ser el mejor para que sea el más apto para liderar a todos los demás, ¿no? Pero creo que aún así hay áreas de la medicina en donde la perspectiva de género no es tan marcada y que tendría que serlo, ¿no? Por ejemplo, en la cirugía, que en cirugía, porque yo quiero ser neurocirujano, entonces en la neurocirugía de los 10 residentes que hay, 9 son hombres, ¿no? Y una sola mujer. Y creo que es un área de oportunidad que se tendría que abrir más, ¿no? Antes en medicina era de, oye, pero es que tú eres mujer y quieres tener hijos y no, y todo este tipo de cuestiones absurdas, ¿no? Que ahora se han modificado y que incluso la sociedad ha cambiado drásticamente y que también es importante tener en cuenta como todas las áreas de discriminación por las cuales una persona podría ser juzgada y que tendrían que ser cambiadas para cambiar el paradigma de todo lo que estamos haciendo. Creo que lo que hace el ministro presidente, no sé cómo se diga, Arturo Saldívar, es muy bueno porque ha hecho un cambio en el paradigma de la Corte respecto a la forma de juzgar a los casos nuevos que surgen o que ya han estado y estudiarlos como mencionan que la historia es para aprender, para saber y saber para no repetir, ¿no? Y justo de eso se trata la modificación de todo ese tipo de cuestiones. Y retomando al tema primordial, que es el caso de la Corte, yo sigo creyendo, yo entiendo el punto de la interseccionalidad y de la perspectiva de género, pero sigo creyendo que siempre hay que perseguir el delito quien lo haya hecho, ¿no? Y yo sé que, por supuesto, que la perspectiva de género no busca quitarle el delito a una persona, sino simplemente hacer una evaluación más integral de la persona, ¿no? Del caso. Pero siempre hay que buscar el delito y perseguirlo hasta encontrar al culpable y ponerle una sanción que posiblemente estar en la cárcel no sea la solución, ¿no? Yo estoy muy en contra de las cárceles y del mecanismo que tenemos aquí de reinserción social, pero creo que podríamos buscar una alternativa para poder modificar esos paradigmas que han sido estandarizados y estigmatizados durante tantos años. Sí, de acuerdo. Reinserción social, entre comillas, porque Sí, no tiene nada de reinserción social. Erika, vámonos con tus conclusiones. Sí, pues yo creo que la sentencia pues es una gran oportunidad para la Corte, para el Poder Judicial, para reformarse, para aprender a juzgar con perspectiva de género, aplicarlo desde un principio. Y pues creo que también está muy interesante pues comprenderlo de otras perspectivas, el trabajo social, o sea, lo de la implicación de los hijos que pues quedarían solos, pues es algo que sí se tiene que tomar en cuenta al momento de juzgar, es algo que es muy grande en este caso específico. Y pues sí, creo que es una gran oportunidad para pues que los juzgadores aprendan a juzgar con perspectiva de género y también nosotros como personas a tomar el contexto social de todo el mundo y de las mujeres, de las personas en situaciones vulnerables en cuenta. Claro, que no solo en las sentencias o que los juzgadores se quiten esos sesgos, ¿no? Sino también nosotros como personas, partes de la misma sociedad. Melissa, vámonos contigo. Ok. Bueno, quizás suene un poco contraproducente, pero primero, estuve muy feliz de estar aquí. Creo que comulgamos en muchas cosas y sin duda hace falta juzgar desde otras paradas mucho más críticas de la realidad social. Los casos tienen que atenderse sí o sí con perspectiva de género e interseccionalidad. Pero también creo que quienes estamos interesados o de alguna manera contribuimos a la creación de política pública no podemos individualizar procesos. Por ejemplo, a lo que voy, ahorita hemos hablado de este caso en específico, pero la realidad es que ese delito existió porque existe la necesidad de migrar. A nivel socioemocional, una de las pérdidas más dolorosas es la patrimonial y eso es lo que implica la migración, dejar absolutamente todo personas, cosas, para buscar nuevas oportunidades. Y la realidad es que nadie lo hace por ganas. Lo hacen porque se están muriendo de hambre. Así que hasta que no atendamos esos problemas en lo macro, estos casos van a seguir llegando, porque sigue existiendo necesidad y sigue lucrándose con la necesidad. Por eso es que términos que antes parecían tan irreales como capitalismo gore o necropolítica, ya son el pan de cada día y nos hemos estado normalizando tanto las violencias que dejamos de verlas. Así que, híjole, yo sé que parece imposible porque hay que estar en lo micro, hay que estar en lo macro, pero necesitamos enfoques integrales y también por eso aplaudo esta mesa porque de verdad es muy diversa, así que estoy muy agradecida de haber estado aquí. No, muchísimas gracias por tus conclusiones y por todo lo aportado. Sin duda yo también aprendí muchísimo el día de hoy. Jime, vámonos contigo. Sí, bueno, yo creo que
esto de ir detrás del crimen no aplica, porque sería una negación de que hay un condicionamiento histórico. O sea, sería negar que no sé, que las mujeres o que las personas negras, o sería negar muchas cosas que son parte de nuestra existencia. Entonces, ojalá de verdad no se necesitara, pero lamentablemente el contexto así lo requiere y ojalá en algún momento lleguemos a un lugar, en un momento en el que no fuera necesaria, pero lamentablemente este es nuestro pasado y como bien lo dijeron, hay que aprender de él y aplicarlo para asegurar la igualdad en el camino a la justicia. E igual, de verdad, qué padre que hay estos espacios donde podamos platicar sobre esto y donde se pongan estos temas sobre la mesa para que también nos llevemos a casa algunas reflexiones y pues lo más importante, sigamos trabajando en ello. Sí, claro, no solo quedarnos con la plática, sino hacer algo más Claro. allá. Dinora, hay que terminar contigo, ¿qué te parece? Sí, la verdad la sentencia dio mucho de dónde sacar pues tema, ¿no? Es que la sentencia aborda varios temas que podríamos llevarnos horas debatiéndolos, pero la verdad es que yo me quedo con tratar siempre de no quedarse con la primera cara de la moneda, sino ir más allá, ver el contexto. Y me parece que cada persona tiene un contexto totalmente diferente, muy sui generis, entonces sería tratar de verlo y siempre estar mencionando esto de la perspectiva de género. Voy muy de la mano con ello, porque como bien dicen, lo que no se menciona no existe. Entonces hay que mencionarlo, cuestionarlo y tratar de poner en práctica pues lo que nosotros tenemos para tratar de transformarlo, ¿no? Claro, totalmente. Pues yo les agradezco mucho el estar aquí, el compartir sus opiniones, sus conclusiones y el crear realmente un diálogo pues muy enriquecedor, tanto para mí como para ustedes y esperemos que también para la audiencia. Para los que nos están viendo desde casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es El Derecho a Disentir. Yo soy Renata Romero. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.